Hola hermanos, bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan un día más para nuestras entrevistas que estamos haciendo en nuestra diócesis de Nezahualcóyotl. Hoy tenemos a dos hermanitos que nos acompañan de aquí de la comunidad, pero quiero que ellos mismos se presenten. Entonces, si por favor nos pueden decir su nombre y cuál es su comunidad. Bueno, yo me llamo Ernesto García García, pertenezco a la comunidad de San José de las Flores, aquí precisamente donde nos encontramos en este momento. Hermanitos, yo soy José Luis, pero aquí en mi comunidad me dicen Pepucho. Pertenezco a la comunidad de San José de las Flores, la misma que mi hermano. Hermanos, bienvenidos. De verdad que me llena de gusto el corazón tenerlos aquí compartiendo. ¿Puede compartirnos, por favor, cuál es su edad y cuántos años tiene en este movimiento? Sí, tengo 58 años y tengo 39 años de encuentro con el Señor. Wow, toda una vida. Yo tengo 16 años y me integré recientemente en el 2019 a esta corriente de gracia, entonces solamente tengo 3 años. 3 años apenas, muy bien. Entonces, vamos a tener los testimonios de toda la experiencia y del recién encontrado con el Señor, ¿no? Gloria a Dios. Quisiera comenzar esta entrevista preguntándoles cuál ha sido esa prueba difícil o esa situación que tuvieron en un principio. A lo mejor no fue una situación difícil, a lo mejor una invitación para tener ese encuentro con el Señor. Bueno, en mi caso fue un llamado que me hizo Dios a través de mi mamá, que me invitaba a los grupos juveniles. Entonces yo venía aquí a mi comunidad, había una semana de juventud y hacían música, algunos cantos y reuniones de convivencia con los jóvenes. Eso me gustaba y ahí yo conocí a un hermano que me invitó a un grupito de oración que se reunía en una colonia junto a la nuestra. Era un grupito sencillo de poquitas personas, pero eso a mí me motivó, me llamó la atención la forma en que hablaba mi amigo, hablaba de Dios, usaba la Biblia, hablaba de la oración, hablaba de cosas extrañas, así como de dones, como de sanaciones, y a mí todo se me hacía bastante raro. Lo que veía yo en los grupos juveniles era una cuestión pues de mucha alegría, de mucha convivencia, pero no se usaba mucho la Biblia ni tampoco se hacía mucha oración. Por lo mismo me llamó mucho la atención este ambiente al que me invitaba mi amigo, y ahí estuve yo participando con él en algunas reuniones, de tal manera que como el sacerdote quería que nosotros no estuviéramos en las casas, le pedimos permiso para hacer la reunión en la parroquia. Comenzamos a hacer la reunión en la parroquia y en la primera reunión llegó una misionera de Estados Unidos que iba a organizar un retiro de evangelización para los nuevos. Ok, muy bien. Y fue pues una gracia porque éramos nuevos nosotros, nuestra primera reunión, y nos llega el llamado de Dios a través de esta misionera que se hizo el retiro dentro de una comunidad aquí cerca, en las Virgencitas. Acudió mucha gente, yo creo que más de 100 personas, entre ellos algunos jóvenes. Yo era muy joven, tenía poco más de 18 años, y el encuentro fue ahí en ese retiro, un encuentro emocional, personal, espiritual y en una convivencia muy profunda. A partir de ahí fue este encuentro con Dios. No necesariamente tuve alguna problemática evidente en ese momento, pero sí me di cuenta con el tiempo que andaba sin rumbo. En ese tiempo había un canto que cantábamos que se llamaba Cuando sin rumbo vagaba por la vida, y me gustaba porque me identificaba yo con él, de que no sabía qué iba a hacer de la vida. Me daba temor, yo estaba cerca de iniciar lo que es la vida profesional, no sabía qué iba a elegir para esta parte de las carreras, y por lo tanto tenía muchos temores. Cuando me encontré con Dios desapareció todo y fui arrebatado a la presencia de Dios en esa espiritualidad por el Espíritu Santo, y a partir de ahí fue mi llamado. Wow, hermano, qué bonito momento le regaló el Señor, tan increíble, ¿no? Porque dice, o sea, el primer momento estando en la parroquia y el Señor pone ahí su instrumento para lo que Él quería hacer. Sin duda alguna el Señor siempre obra,
y solo basta que haya un corazón dispuesto y el Señor obra increíblemente. Muchas gracias por compartirnos esa experiencia. Amigo, por favor, cuéntanos, ¿cuál fue tu situación? Bueno, pues prácticamente mi familia, mis papás, se conocieron en este momento de la renovación hace ya bastante tiempo. Entonces, prácticamente yo nací aquí, desde pequeño estoy aquí, pero estaba y no estaba. Ajá, estaba y no estaba en la iglesia, ¿no? Estaba acompañando a mis padres, pero no estaba por esa convicción o por ese total entendimiento del por qué estoy aquí. Fue hasta cuando tenía 13 años que en un encuentro nacional de jóvenes en el Espíritu Santo, lo que llamamos ENGES, yo venía saliendo de una situación de estar en otro grupo junto con mi hermana, mi prima y otros chicos. Veníamos un poco destrozados, un poco, ¿cómo decirlo?, con una situación difícil. Crisis personales y digamos que todos compartíamos un mismo dolor. Mi mamá nos obligó a mí y a mi hermana a asistir a ese encuentro de jóvenes en 2019 y me quise quedar. Tiempo después, me integré a este grupo de la Renovación Carismática, ahora sí por mi propia cuenta. En esta ocasión mi mamá no me obligó, simplemente me dijo que ella sentía necesario que mi hermana, yo y mi prima también pues fuéramos a este retiro, pues porque nos veía algo dañados. Sí, exactamente. Yo creo que las mamás saben, ¿no? Saben más que nadie. Y qué bonito que por medio de tu mamá tuviste este llamado, que al final del día, como dices, no estabas, pero no estabas, ¿no? No sentías esa convicción. Y al día de hoy, ¿cómo pueden decir ustedes que cambió su vida? Por ejemplo, ya nos mencionaba ahorita que andaba sin rumbo, ¿no? El Señor después le dio un propósito. ¿Usted qué nos puede compartir con nuestros hermanos? ¿Cómo era su persona antes de ese encuentro con el Señor y a cómo es ahora, cómo ha sido su vida? Bueno, en mi persona se dio una conversión. Conversión quiere decir cambio de corazón, cambio de rumbo. Y yo en este sentido encontré la tranquilidad que no tenía, la certeza de lo que podía hacer en la vida, me dio seguridad, me dio también una comunidad. Al año de que yo estuve en ese retiro, con esa misma misionera tuve la oportunidad de realizar algunas misiones. Fuimos a algunos estados de la República y como novato me impulsó ella a comenzar a compartir mi experiencia, dando algunos temas. De tal manera que la conversión fue total, desde el punto de vista tanto emocional, cambió mis planes, ya no era lo prioritario mis temores ni tampoco los proyectos que iba a hacer, sino Dios que estaba iluminando cada área de mi vida, por lo que en ese momento Él tomó posesión de mis áreas de vida, como lo de mi tiempo. Ya me perdí muchos partidos de fútbol, a mí me gustaba mucho el fútbol, muchas cuestiones que a mí me interesaban, convivencias, a veces tuve una problemática familiar porque llegaban a requerir mi presencia y yo estaba en una misión, estaba en un retiro, entonces cambió las actividades que yo realizaba, también iluminó la parte educativa y a partir de ahí comenzó un proceso también de madurez en ese sentido, de tal manera que me ha permitido tener 3 carreras en este momento consolidadas y que a través del tiempo es parte de esa conversión. Tuve un encuentro también a través de mi familia, ha habido reconciliaciones, varios de los miembros de mi familia se han convertido al Señor, a todos traté de llevar el mensaje, algunos respondieron y los demás están en oración. Y además pues encontré también ahí a mi esposa y tengo 2 hijos. Entonces yo puedo decir claramente y con convicción de que el Señor cambió mi vida de forma integral y profunda. Gloria a Dios, hermano. Wow, qué impresionante todo lo que ha hecho en su vida. Y yo creo que es un motor a lo mejor para nosotros como jóvenes, de que usted tiene esa certeza de que ya lo vivió y nos puede decir a nosotros, ¿no? De sigue el camino del Señor, ahí vas a encontrar dirección en tu vida. Y como lo dijo, cambió todas sus prioridades. Muchas gracias. Amigo, pues en mi caso… ¿Cómo era ese joven antes de los 13 años y ahora? En mi caso yo diría que yo era una persona que
digamos que he pasado por altas y bajas, sobre todo en ese proceso de la adolescencia, como creo que todos los jóvenes en este momento. Sí. Yo creo que el cambio más grande que Dios ha obrado en mí sería la manera de ver la vida, gracias a saber que Él está conmigo independientemente de todo. Una vez escuché en una serie de Jesús, Jesús le decía a uno de sus seguidores que había dejado de creer en Dios, que las personas que creemos en Dios tenemos una cierta ventaja sobre los que no, porque las cosas que nos suceden, desde un amanecer hasta un atardecer, hasta el simple hecho de ver la luna, de ver una flor, tiene un significado distinto. Ya no es un significado como de, una flor, qué bonita, ¿no? O, mira, qué bonito atardecer, sino es que cuando tú ves un atardecer o ves una flor, es como que sabes que Dios te está hablando y te está diciendo, aquí estoy y esta es una prueba más de que te amo. Wow, hermano. Muchas gracias por compartirnos esa parte. Profundizando un poquito más, yo quisiera que nos compartieran un poquito de las dificultades que han tenido dentro del caminar del Señor, del servicio, y que nos compartieran, ¿no? A lo mejor cuál fue su prueba más difícil en este caminar del Señor y cómo el Señor los ayudó a pasarla. Bueno, mi problemática inicial fue que a mí me tocó la época en que inició la renovación aquí en Nezahualcóyotl, de tal manera que me encontré con la estructura del Antiguo Testamento. Había varios obstáculos, de tal manera que no se facilitaba tener reuniones. En ese tiempo pues no se podía aplaudir, no se podía orar fuerte, nos decían pues no hagan muchos milagros, y nosotros decíamos bueno pues afortunadamente el Espíritu Santo es el que los hace, y nosotros qué le podríamos decir al Espíritu Santo. Por lo que yo me siento bendecido, porque a pesar de esos obstáculos la comunidad se instauró. Tiene aproximadamente, ya vamos cerca de los 40 años. Quien la impulsó inicialmente fue un sacerdote. Después de ese pequeño grupo en el que yo les comparto que iniciamos nosotros, nos insertamos en la comunidad que el sacerdote Dios le había inspirado y había creado, y le dimos seguimiento, por lo que la comunidad fue un gran apoyo para superar todos esos obstáculos. La otra parte era que inicialmente era una comunidad de señoras, entonces yo era muy joven, entonces había alguna problemática en el sentido de generacional, de que nos pudieran un poco entender, no se nos acercaban mucho los jóvenes, y tampoco teníamos quien tocara la guitarra, un ministerio de música, ni quien diera mucho los temas. Éramos 2 personas las que compartíamos, por lo que los obstáculos se suplieron a través de la capacitación, acudir a escuelas de formación, el tener contacto con la misionera con la que yo les platiqué, con el padre Erasmo, que es un sacerdote que nos ha apoyado mucho también, y nuestros párrocos. Y de otra manera también la parte personal. Fui creciendo en años y pues tuvieron que darse mis prioridades, como era formar una familia, el tener un trabajo estable, y todo eso también fueron pruebas para que se hiciera de este ministerio una cuestión evolutiva, para que no me quedara con el mensaje, sino aparte de vivirlo también tenía que ayudar a formar a otros. Básicamente esas son mis experiencias de servicio y de cómo pude solventar estas dificultades, siempre bajo el poder del Espíritu Santo. Wow, sí, yo creo que nos pudiera compartir mucho más, ¿no? De todos estos obstáculos que tuvieron en un principio. Sin embargo, gracias a usted y a tantos más que estuvieron en un primer momento, pues ahora a lo mejor nosotros como jóvenes podemos vivirlo, y muchas veces no sabemos de estas problemáticas, ¿no? Que tuvieron que enfrentar. Sin embargo, es bueno saberlo, porque eso también nos ayuda a nosotros a lo mejor a valorar más, ¿no? Todo este movimiento, el que podamos vivirlo ahora nosotros, y se agradece muchísimo, y al final del día ahí se ve siempre la obra del Señor, ¿no? Tu amigo, claro, compártenos las batallas, ¿verdad? Esa batalla difícil que has tenido con el Señor. Yo creo que las batallas más grandes que he llegado a tener en este caminar es conmigo mismo, sobre todo con el ego.
ya que yo considero que pues al tener una edad muy joven, 16 años, pues uno es como un bebé que apenas aprende a caminar en este aspecto de la iglesia, la vida espiritual, la fe. Pues sí, luchar con lo que yo quiero, con lo que yo deseo, con lo que a mí me preocupa, con mis sueños, con mis prioridades, que en mi caso podrían ser pues mis sueños, mis deseos, mis anhelos, o la escuela, o cosas que si bien me llaman más la atención de, no sé, cosas como, por ejemplo, tiempo libre, o salir con amigos, o hacer cualquier pasatiempo, ¿no? Es como esa lucha constante de yo quiero ir más acá, pero sé que tú me esperas de este lado, así que yo creo que es esa constante batalla entre dejar a un lado lo que yo quiero, como lo son salidas con amigos, o sueños, prioridades y la escuela, por ir a ser útil, ir a apoyar. Ok, y bueno, ahora justo que tocas ese tema, y a lo mejor ya había compartido, hermano Ernesto, un poquito de esa parte. ¿Usted qué le diría a Pepucho y a tantos jóvenes que están pasando más por esta misma situación? Decir, híjole, mi juventud a lo mejor, ¿no? De querer ir a disfrutar, ir a cotorrear, salir con mis amigos de fiesta a lo mejor, porque tampoco está mal, ¿no? Pero a veces es la fiesta o es el servicio. Y como bien dices, amigo, pues bueno, eliges el servicio porque sabes que ahí el Señor te espera, pero al final del día no deja de ser una decisión difícil a veces, ¿no? ¿Qué les diría, hermano? Bueno, yo lo que les podría decir es que tenemos una vida. Yo cuando me encontré con Dios, me fui arrebatado, como les comentaba hace un rato, y fue lo más importante para mí. Fue mi señorío, el centro de mi vida, la parte más importante, y yo entendí una sola cosa, que podía yo hacer todo lo que quisiera en su nombre, que aún las cosas negativas que pudieran presentarse, si se las ofrecía, Él les podía dar un buen curso, y que no habría cosa que me pudiera satisfacer más que Dios, que por qué podría tener yo alguna necesidad humana a su margen, que todo le podría consagrar. Yo sé que los jóvenes ahorita están ávidos de sensaciones, este mundo ha cambiado, antes le daban mucho enfoque al sentido de vida, actualmente se ha sustituido por sensaciones, por emociones. Las redes sociales son el mejor elemento donde se puede identificar esto. Hay conciertos, hay partidos de fútbol, hay cosas que nos emocionan continuamente, drogas que nos sensibilizan, todo es cuerpo y emociones, pero la parte espiritual, ¿dónde se puede encontrar? Por lo que les puedo decir a los jóvenes es que, como Pepucho y como tú y los hermanos que nos estén escuchando, todo se puede, hermanos, pero la parte más valiosa de nosotros está en el fondo de nuestro ser, esa parte del corazón donde habita el Padre y el Hijo, donde el Espíritu Santo se derrama y sale con amor, con su poder, con su fuerza, con toda su esencia, con todos sus frutos, con todos sus carismas, y nos hace plenos. Y todo lo demás, en lugar de coartarnos nuestra libertad y de someternos a una esclavitud estéril, lo que hace a nosotros es potenciarnos para dar frutos de eternidad y también para cumplir con nuestras metas humanas y personales. Hay tiempo para todo, Eclesiastés 3, ahí pueden leerlo, y en ese tiempo entra la diversión, entra la paz. Jesús se sentó en un pozo cuando se cansó, hay un tiempo para descansar, pero hay un tiempo para predicar, hay un tiempo para la familia, y todo en el nombre de Dios. Es lo que yo les podría decir. Amén, hermano. Muchas gracias por ese mensaje.